Los últimos años, realmente durante los últimos 24 o 25 años, hemos sido protagonistas de una pequeña gran revolución dentro de la física y en particular de los materiales. Ha sido la aparición de los superconductores de alta temperatura crítica. Hasta ese momento la superconductividad se circunscribía en un intervalo de temperaturas muy limitados, que no llegaba a sobrepasar los 40 grados Kelvin, con lo cual la mayor parte de las aplicaciones prácticas que se le podía dar eran pues, meramente puntuales o para situaciones de muy alto valor añadido. El hecho de poder tener materiales superconductores cercanos a temperatura ambiente o refrigerados con nitrógeno líquido, que es un fluido barato y fácil de acceder a él, puede cambiar muchos aspectos de nuestra vida, desde poder llegar a obtener trenes levitantes de funcionamiento mucho más rápido, silencioso y barato, con apenas contaminación, a la distribución casi automática de componentes o grandes piezas en una fábrica, a muchas otras aplicaciones que ahora mismo somos incapaces de imaginar, pero donde quizás la más relevante podría ser el transporte de energía sin pérdidas. En estos momentos, cerca del 30 o 40% de la energía eléctrica que se transmite desde la central al punto de consumo se pierde por efecto Joule. Con un material superconductor de alta temperatura crítica esto desaparecería y por tanto de repente tendríamos un 30 o 40% más de energía disponible con gasto cero y sin aumentar las emisiones. Para hablarnos de los últimos avances dentro de este campo tenemos hoy con nosotros a Irene Lucas del Pozo. Ella, perdón un momento, vamos a ver esto aquí, si no. Ella está ahora mismo en el Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón, pero ha realizado un periplo por diversos centros europeos, donde quizás cabe reseñar en estos momentos la situación donde estuvo anteriormente en el Instituto Leibniz para materiales, para la investigación de materiales en estado sólido, que se encuentra en Dresden, Alemania. Nos va a hablar de los pictínidos de hierro, que son una nueva generación de materiales superconductores. En estos momentos ella se encuentra, ella es licenciada y doctora en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense, cosa que compartimos, y luego realizó esta estancia postdoctoral en Alemania. Ha trabajado también para Global Foundries, que es en definitiva la antigua AMD en Dresden, y en estos momentos es investigadora del Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón. Sus líneas de trabajo pues, se centran en sensores de campo magnético para aplicaciones espaciales, superconductores de alta temperatura crítica, semiconductores para transistores comerciales, espintrónica, algo que está muy de moda, y está relacionada en proyectos de investigación relacionados con el estudio de películas, para sensores miniaturizados con aplicaciones espaciales y obviamente con superconductores de alta temperatura crítica. No os robo más tiempo, os dejo con ella, que seguro que nos va a maravillar con estas nuevas tecnologías y estos nuevos mundos futuros posibles. Muchas gracias. Voy a tratar de arreglar esto. Vale, lo voy pasando con esto, ¿no? De alguna señal. Vale. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Voy a hablar, como ha dicho José Ignacio, de pictínidos de hierro y un poquito de óxidos complejos, que al final se utilizan también para obtener buenas propiedades en este tipo de superconductores, crecidos mediante la técnica de PLD y controlados mediante la técnica RIZ, que explicaré en su momento. Como ha dicho José Ignacio, actualmente estoy trabajando en el Instituto de Nanociencia de Aragón, en Zaragoza, y mi investigación se ha dirigido ahora mismo más hacia la espintrónica y las uniones túnel. Pero el trabajo que voy a presentar lo realicé en el Instituto Leibniz de Estado Sólido de Investigación de Materiales, en el que estaba en el grupo de superconductores, y ahí trabajaba principalmente la técnica de crecimiento que utilizaba era el PLD, que es crecimiento por láser pulsado, y me dedicaba principalmente al crecimiento de películas delgadas. Bueno, la charla va a tratar de una pequeña introducción en cuanto a superconductividad. Tal vez para la gente que esté más familiarizada con el tema esto sea poco relevante, pero bueno, me gusta dar un poquito de una breve introducción por si hay alguien que sea ajeno al tema, y luego tratar de las técnicas experimentales que he comentado, que son las principales de esta charla,
y los resultados que obtuvimos con los pegnístidos de hierro y un poco con los óxidos complejos. Y para finalizar expondré las conclusiones del trabajo. Bueno, pues la superconductividad es una propiedad que presentan los materiales, un determinado tipo de materiales, en los que por debajo de una temperatura crítica, campo crítico y corriente crítica, la resistencia del material cae a cero. Hay dos tipos principales de materiales superconductores, los superconductores tipo 1 y los superconductores tipo 2. Los superconductores tipo 1 son aquellos que tienen solo su estado normal y su estado superconductor. El estado superconductor, aparte de presentar la característica de que la resistencia cae a cero, aparece un efecto que se llama efecto Meissner, que lo que hace es que expulsa las líneas de campo fuera del material. Entonces, los materiales superconductores tipo 2, cuando se encuentra, tienen su estado, el estado normal y el estado superconductor, pero además presentan un estado intermedio, que es el estado mixto, en el cual el campo magnético sí es capaz de penetrar parcialmente en el material, y entonces da lugar a lo que se denominan vórtices de Abrikosov. Y estos vórtices, bueno, dan lugar a un montón de... Se puede jugar mucho con este tipo de materiales para aplicaciones y tienen diversas... Vamos, de lo que voy a hablar un poquito ahora, de las aplicaciones. Hay muchas aplicaciones, bueno, hay diversidad de aplicaciones de materiales superconductores. Yo voy a hablar de a lo mejor las que pueden sonar un poquito más, en las que la gente puede estar un poquito más familiarizada, y es la resonancia magnética, que todo el mundo ha tenido, o casi todo el mundo ha tenido que hacerse alguna resonancia magnética alguna vez. Pues los imanes que se utilizan para, bueno, las bobinas realmente que se utilizan para crear los campos magnéticos no son todos, pero la mayoría son bobinas creadas con materiales superconductores, ya que eso minimiza mucho el gasto, se pierde muy poquita energía, y bueno, lo único es que hay que refrigerarlo con helio líquido, porque los materiales que se utilizan pues son materiales que tienen temperatura crítica por debajo de 10 Kelvin. La siguiente aplicación que hablaba un poquito José Ignacio en la introducción es la levitación magnética, que hay ahora mismo trenes que se llaman maglev, que funcionan por levitación magnética, y de hecho hay una línea comercial que tiene uno en Shanghái, y hace la velocidad, bueno, hace como 30 kilómetros en 9 minutos, y la velocidad viene a ser unos 225 kilómetros por hora, más o menos, y bueno, así a bote pronto no parece una diferencia muy grande con los trenes normales, pero realmente es un avance, porque llegar a conseguir ya un tren de levitación magnética, si potencialmente en las mejores condiciones ideales en vacío, un tren podría ir a 6.000 kilómetros por hora. Si tenemos en cuenta que casi toda la energía se pierde por rozamiento con el aire, se puede llegar a pensar que en un futuro podríamos tener trenes que fueran a velocidades bastante altas. Ahora mismo no se me ocurre así, pero bueno, estoy segura de que llegaremos a ver cosas que ahora mismo no las vemos demasiado posibles, pero tiene buena pinta. Además, de hecho, hay un tren de levitación que han hecho pruebas, que se hicieron en 2003, si no recuerdo mal, y llegaron a registrarse velocidades de casi 600 kilómetros por hora, que ya se acercan más a un avión que a lo que es un tren. O sea, por ahora van bien encaminados. Y bueno, para este tipo de aplicaciones normalmente se utilizan este tipo de materiales, de aleaciones, que son pues entre 4,5 Kelvin a 4,5 Teslas. Luego, la otra aplicación a lo mejor son un pelín menos, pues son los squids, que se basan en el efecto Josephson, que es un efecto en el que dos materiales superconductores separados, bien por un aislante o por un metal no superconductor, puede aparecer una corriente eléctrica. La corriente eléctrica realmente no es de electrones, sino de pares de Cooper, pares de electrones, que son los electrones característicos de los materiales superconductores. Gracias a este efecto y a los dispositivos que se crean con estos materiales, se pueden detectar campos muy pequeños, de hasta 10 a la menos 18 teslas. Por eso las aplicaciones que se utilizan, las aplicaciones que tienen, pues son para magnetoencefalografía, que el cerebro, los campos magnéticos que produce son muy pequeñitos, y luego bueno, pues los microscopios de barrido con microscopios Squid, estos ya son para propiedades a lo mejor más de investigación de materiales, pero tienen bastante uso, son muy importantes para
investigación. Y ya pasándolos de alta temperatura al vacuo, a mí esto me pareció muy curioso en una charla que vi, y es, ahora mismo en Manhattan tienen un proyecto, no sé si lo tendrán parado o no por el tema de la crisis, pero vamos, inicialmente sé que empezaron y levantaron una calle, ya la tenían levantada, para sustituir el cableado del suelo por cables superconductores de vacuo. Entonces, bueno, pues llega hasta aquí el tema de la aplicación de los materiales superconductores y lo que se gastan las empresas en este tipo de materiales. Bueno, ya un poquito más metiéndonos en el tema de los materiales de superconductores de alta temperatura, voy a ir un poco por importancia o por relevancia de este tipo de materiales. Desde luego, hasta la actualidad, el más importante es el vacuo, porque es el que tiene la temperatura crítica más elevada, que ya está en el nitrógeno líquido, lo cual hace que se reduzcan mucho los costes. Y bueno, es alrededor de 93 Kelvin, y este material está muy estudiado, se conoce mucho, se hacen películas delgadas, se hace material masivo, se hacen cables. Este material tiene muchísimas aplicaciones y está muy desarrollado todo lo que gira en torno a él. Y luego el siguiente en importancia, que ahora se ha puesto muy de moda, es el diboruro de magnesio. Y bueno, la razón es que no presenta tanta anisotropía como el vacuo, lo cual es bueno para aplicaciones. Y luego tiene una temperatura crítica que ya no están en el nitrógeno líquido, sí que están en el helio líquido, pero además presenta una peculiaridad que a los teóricos les encanta, porque es una cosa muy rara, y es que tiene electrones en el nivel de Fermi, aparecen electrones de dos tipos. Electrones que presentan el enlace sigma, que es un enlace fuerte, que son electrones muy superconductores, y electrones con enlace pi, que son electrones poco conductores. Entonces esto tenía la comunidad científica un poco loca, no sabían por dónde tirar con el tema, y se ha resuelto haciendo un modelo de bandas de dos gaps de energía. Entonces, este material, pues eso, en cuanto a física fundamental, tiene mucho potencial, la gente está haciendo muchísimos proyectos. De hecho, ahora, en el instituto donde hice yo el postdoc, acaban de conceder un proyecto para empezar a intentar hacer películas delgadas de diboruro de magnesio, que hasta ahora no se ha hecho. No sé qué tal irá la cosa, pero bueno, pinta bien. Y los siguientes serían los pinístidos de oxígeno, que ahora mismo no tienen aplicaciones comerciales. Las temperaturas, el que presenta la mayor temperatura crítica es este que está aquí puesto, y son 55 Kelvin, pero el resto tienen 13 Kelvin, 20 Kelvin, como mucho, no sé, son temperaturas críticas más bajas, pero lo bueno que tienen estos materiales es que presentan, en cuanto a la física fundamental, tienen propiedades muy interesantes que pueden dar pie a que se encuentren nuevos materiales superconductores que tengan más potencial para aplicaciones. Pero bueno, en cuanto a lo que es la física, es muy interesante en estos materiales. Y derivando de este tipo de los pinístidos de oxígeno, pues están de los que trata la charla, que son los pinístidos de hierro, que tienen mucha más estabilidad química frente a cambios atmosféricos, principalmente donde llevan oxígeno, y luego porque tienen un crecimiento relativamente fácil comparado con los pinístidos de oxígeno, que dan muchos problemas al llevar oxígeno. Y luego tiene la peculiaridad de tener una longitud coherente similar a los cupratos, al vacuo en este caso. Y presentan una baja velocidad Fermi y una baja concentración de portadores. Estas características lo hacen un potencial candidato para aplicaciones en squids, y por eso ahora se está poniendo mucho esfuerzo en este tipo de materiales. Vale. Estas son las 4 familias de pinístidos de hierro. El material dentro de los pinístidos de hierro del que yo voy a hablar es el bario 1,1 dopado con cobalto, que es el segundo. No sé si funciona sí, es este aquí. Y bueno, todos los pinístidos de hierro presentan la característica de tener estructura tetragonal y de presentar una capa con hierro, que realmente es la responsable de la superconductividad en este tipo de materiales. El bario 122, si no está dopado con cobalto, no es superconductor, es antiferromagnético. Cuando se dopa con cobalto dentro de unos límites, se vuelve superconductor. Vale, ¿por qué? Bueno, un poquito de movimiento, ¿por qué capas delgadas? ¿Por qué le interesa en crecer capas delgadas y no a lo mejor directamente cables o un material masivo o algo que sea en volumen? Pues las capas delgadas son las que nos permiten realmente estudiar las propiedades físicas de un material bien y de entender su física, por lo menos de intentar entenderla.
Pues se puede medir la anisotropía de un material mucho más fácilmente, se puede investigar su diagrama de fases y luego, en cuanto a la evaluación, se pueden evaluar sus potenciales aplicaciones. Y en el caso de este material, como he dicho antes, pues para dispositivos basados en efecto Josephson y se han estudiado o se están estudiando ahora heteroestructuras de este material y multicapas, porque son potenciales de tener bastante buenos resultados. Y luego, ¿qué problemas presentaba este material? Pues que trabajábamos con arsénico, que es un material tóxico, hay que tener cuidado con él en el laboratorio. Hay muchas medidas de seguridad que hay que tener en cuenta, que no todo el mundo cumple, pero bueno, que están ahí. Y luego que son elementos volátiles, unos de ellos, y que hay que tener un determinado control, o sea, tiene su dificultad, pero bueno. Y bueno, ya en cuanto a las técnicas experimentales, como he explicado anteriormente, estos materiales los crecíamos por crecimiento por láser pulsado. El crecimiento por láser pulsado, esta técnica se basa en un láser, que en este caso era de fluorocrypton, que incide directamente en el blanco del material que se quiera crecer, y por ablación ese material crece en el sustrato que está puesto, o sea, depende de cómo esté el blanco, pero está puesto directamente enfrente del blanco. Entonces, lo bueno que tiene esta técnica es que la transferencia estequiométrica del blanco al sustrato es muy buena, y que además, bueno, se pueden controlar muy bien las propiedades normalmente. Se crecen capas de muy alta calidad y se pueden crecer capas no delgadas, son muy planas. Además, bueno, aquí veis, a ver un poco que esta es la cámara puede ir desde ultra alto vacío hasta, se puede controlar la presión, tanto de oxígeno, nitrógeno, ozono, en este caso, bueno, aquí estaban los blancos, aquí abajo, aquí está el sustrato lleva normalmente un heater, un calentador, y nada, se puede controlar la temperatura, hacer rampas de temperatura, limpiar el sustrato, que se suele hacer al principio, y luego hacer crecimientos a distintas temperaturas. Y la energía del láser en este caso era de entre 3 y 5 julios por centímetro cuadrado, y la característica principal de este PLD era el hecho de contar con un sistema RID, que in situ, para estudiar la calidad o la superficie cristalográfica del material a la misma vez que estaba creciendo. Entonces el RID, que significa difracción de reflexión de electrones por alta energía, es una técnica de difracción de superficie. Es decir, los electrones es un haz de electrones de alta energía, de hasta 30 kilovoltios, que incide con un ángulo de entre 1 y 5 grados en la superficie del material. Ese haz penetra solo unas pocas capas, por lo tanto es susceptible solamente a la superficie del material, no se puede ver la calidad cristalográfica de todo el material, simplemente de las primeras capas atómicas. Y esta técnica da mucha información por varias razones. La intensidad que se obtiene del RID directamente nos puede permitir, por ejemplo, el crecimiento del material capa a capa. Cuando una capa entera, pongamos en la situación ideal de que haya una capa entera crecida sin ningún tipo de partícula en la superficie, el haz de electrones llega, se refleja y no tenemos dispersión de electrones, tendríamos un máximo de intensidad. ¿Vale? Según empieza a crecer la siguiente capa, hay más partículas en la superficie, el haz de electrones comienza a dispersarse más. La intensidad de RID de nuestro sistema disminuye, de forma que cuanto más rugosidad hay en la superficie, la intensidad es más baja. Llega un momento en que es mínimo porque la rugosidad es máxima y ya se empieza a ordenar las partículas en la superficie para formar la siguiente capa. En ese momento la intensidad empieza a subir porque la dispersión de electrones comienza a bajar. Y así, de esta forma sucesivamente estas oscilaciones nos van dando el número de capas que van creciendo encima de nuestro sustrato. Entonces, otra información muy valiosa que nos da el RID son ya los diagramas de difracción. Hay que tener en cuenta que, como os he comentado con esto, el RID es una mezcla, o sea, es la mezcla de la difracción de reflexión de electrones por la superficie, pero además de la difracción de reflexión-transmisión de las partículas que hay en la superficie. Cuando domina la difracción de reflexión por la superficie, que obtenemos normalmente este patrón de difracción que se ven estos circulitos que se llaman círculos del agua, y estas líneas que son las líneas de Kikuchi, que son características de una superficie muy plana.
Cuando se obtiene un diagrama de difracción así, realmente se sabe que la calidad de la superficie es muy buena. Luego, este patrón de superficie, por ejemplo, este patrón de difracción, lo que nos dice es que hay partículas en la superficie que nos están dando transmisión. O sea, tenemos la difracción de reflexión de la superficie más la de transmisión de las partículas que hay en la superficie. Por lo tanto, aquí ya se ve que la superficie, bueno, tiene partículas en la superficie que pueden ser islas, pero ya no es esa calidad tan buena de una superficie muy plana. Vale, los sustratos que utilizamos para nuestras investigaciones normalmente son sustratos perovskita. Al final, cuando veo los óxidos, os explicaré un poco más acerca de las perovskitas y de por qué se utilizan estas perovskitas, pero bueno, inicialmente las perovskitas, que son muy famosas, el LDA o el STO, se utilizan para casi todo, ahora mismo que sea película delgada y sobre todo crecido por PLB, y el ELSAT. Y luego también el óxido de magnesio, según para qué aplicaciones o según para qué se quiere hacer, también se utiliza bastante como sustrato. Luego, como capas base, en este trabajo solamente voy a hablar del hierro, pero se querían estudiar, que supongo que lo estarán haciendo ahora, pues perovskitas como el STO, plata, platino e incluso el mismo material, el bario 122, utilizado como capa base para intentar mejorar el mismatch del crecimiento. Vale. Cuando yo entré a trabajar en el IFW, había un chico que estaba haciendo su doctorado, estaba terminando, y justo cuando yo había descubierto que al crecer una capa de hierro como capa buffer se mejoraba muchísimo la estequiometría o el mismatch del crecimiento del bario 122 sobre el sustrato, en este caso del óxido de magnesio, ¿vale? Esto llegaron a ello porque cuando se crecía bario 122 directamente sobre cualquier sustrato, sobre el SAT o MgO, que eran los principales que utilizaban ellos, se creaba una capa residual de hierro directamente. El hierro salía del bario 122 y creaba una capa buffer residual, ¿vale? Entonces, el hecho de que eso apareciera ahí, parecía que energéticamente, de forma, no sé, favorecía al crecimiento del material. Y entonces era un problema porque el hierro se iba salía del propio bario 122, se quedaba la capa pobre en hierro y ya no teníamos las propiedades que queríamos tener con ese material. Entonces, creciendo una capa de hierro se vio que esa capa residual desaparecía, que el bario 122 permanecía con su composición como tenía que estar y ese problema se solventó. Entonces, este chico lo que hizo fue además estudiar dos tipos de sustratos, ¿vale? El ELSAT, como decías, el ELSAT y el MgO. Y curiosamente sobre el ELSAT no crecía bien, aunque se pusiera el hierro como capa buffer, porque aparecían granos rotados. O sea, hay que tener, bueno, no lo he dicho, estamos en esta anterior, ¿no? Pero el hierro crece, los granos de hierro crecen 45 grados rotados respecto a los del bario 122. Entonces, esto es de ELSAT, aquí además de... Bueno, en este caso se ve que la superficie, la calidad de la superficie es muy buena. Ahí se ve el óxido de magnesio, que es el sustrato, el hierro, que es esta capita aquí, el bario 122 y luego tenía una capa de platino para proteger la película. Pero en este caso, además de ver la rotación de los granos de hierro, se encontraron que había granos que estaban inclinados, y que hacían que la calidad cristalográfica de la muestra fuese peor. Esto se puede ver aquí también porque, aquí en el ELSAT aparecen picos que no son el 001, o sea, son picos que no son, aquí el 110, o sea, aparecen picos que no son perpendiculares de direcciones perpendiculares al plano de la muestra. Y en las figuras polares también se pueden ver estas reflexiones, son las buenas del bario 122 y las del hierro están rotadas, si los veis, 45 grados respecto a las del bario 122. En este caso, además de las reflexiones que se esperan del bario 122, aparecen otras dos reflexiones que son los granos que están inclinados, aparte de rotados. Todo eso, por cierto, hace que la temperatura crítica, sobre todo que los campos críticos que se consiguen para estas muestras, empeoren y que la calidad de las muestras que obtenemos pues no sea la que esperamos. Vale, esto simplemente es para ver que se hicieron medidas por TEM
Es que es una imagen muy chula. Y vieron también que, bueno, se veía muy bien que en el caso del ELSAT, bueno, aquí tenemos, perdón, del MGO, que tiene aquí las capitas estas de hierro y después ya empieza a crecer muy bien la capa del hierro, porque la que se ancla, la capa que se ancla del bario 122 al hierro es la que lleva hierro, ¿vale? La que os he contado al principio, esa es la que encaja muy bien con los granos de hierro. Vale, siguiente. Vale, pues ¿qué hice yo? ¿Cuál fue mi tarea cuando llegué allí? Pues me dijeron, vamos a ver, puesto que sabemos que los granos de hierro están rotados 45 grados, lo podemos ver por figuras polares y tal, ahora queremos verlo con el RID, a ver si eres capaz de verlo con el RID. Entonces hicimos dos pruebas, una el óxido de magnesio con el hierro y con la capa de bario 122 porque sabemos que funcionaba, y como el ELSAT nos daba los granos inclinados, quitamos la capa de hierro y probamos a ver, porque con esa no habían hecho el crecimiento directo. Probamos a ver si se podía ver por qué, si salía la capa de hierro residual, si se podía ver con el RID. Bueno, el resultado fue que con el ELSAT no pudimos ver nada. De hecho, la imagen se nos iba con el RID y no había manera. Pero con el óxido de magnesio, en lo que os lo voy a ir contando por pasos de crecimiento, ¿vale? Al principio lo que había era, este es el diagrama del sustrato, que lo que os contaba antes, se ven los círculos de Laue, las líneas de Kikuchi, un sustrato pues que después de estar a 1000 grados, creo que era como 20 minutos, pues está limpio. Es un sustrato muy limpio con una superficie muy plana. Después se crece el hierro, y una vez que se ha crecido el hierro ya se ve, bueno, pues que hay partículas, aunque se ven las líneas de Kikuchi, que parece la capa que se ha crecido de hierro tampoco degrada demasiado la calidad de la superficie, pero ya se ven reflexiones de transmisión. Sí, reflexiones de transmisión. Y entonces se ve que degrada un poquillo la superficie, pero bueno, no demasiado. Hay que subir la temperatura porque hay que llegar a la temperatura de crecimiento del bario 122, y eso es más o menos unos 400, sí, no, bueno, esto que digo aquí es el del control del heater, que siempre es más alto, ¿vale? Estos serían unos 300 grados centígrados, pues hay que subir como a 600 y pico grados para crecer el bario 122. Cuando iba ya más o menos por la mitad, se ve que aunque las líneas siguen estando ahí, ya se ven menos, y hay mucho, este es el patrón que os contaba antes, ya hay granos que se están moviendo por la superficie y ya no tenemos esa superficie plana. Pero al llegar a la temperatura de crecimiento, esto que son 650 grados, se pierde el gramo de difracción, se ve que hay islas de hierro en la superficie, pero que no están distribuidas de manera, digamos, aleatoria, ¿no? O sea, están formando islas, pero bien distribuidas. Entonces, según se daba a crecer el bario 122, según le daba el botón para empezar a crecer, 2 segundos y aparecía este patrón de difracción, ¿vale? 45 grados rotado respecto a los granos de hierro. Entonces, bueno, pues se consiguió demostrar un poco por RID que esa rotación de granos existe, que bueno, ya se sabía que existía, pero no sé, queda bonito lo de verlo por RID y ver ahí un efecto físico in situ, ¿no? Y luego ya, eso era al principio, claro, esto que os enseño aquí era los 2 primeros segundos, al terminar el crecimiento, que son unos 150 nanómetros de capa de bario 122, al terminar ese crecimiento ya se obtiene una superficie que se veía que era relativamente plana, una buena superficie. De hecho, en esta muestra no se podían ver terrazas si se miraba por AFM, pero sí que cuando me venía yo para España, bueno, cuando me iba yo a la empresa a trabajar, sí que había un chico que estaba haciendo el doctorado que fue capaz de crecer películas de bario 122 y las miramos por AFM y se veían terrazas, o sea, la calidad cristalina de la superficie era bastante buena. La calidad de la superficie, o sea, lo que es la rugosidad de la superficie. De hecho, la rugosidad de la superficie en esta muestra, en este tipo de muestra, porque, por ejemplo, ahora para mis uniones túnel, esta rugosidad es una monstruosidad, o sea, 4 nanómetros no se pueden tener, pero para las muestras que teníamos allí, 4 nanómetros es una rugosidad muy buena. Vale, esto es para enseñaros un poco por las figuras polares, porque no veíamos nada con el ELSAT. Aquí si veis, no hay solamente granos rotados, sino inclinados por todas partes, o sea, eso no tenía calidad cristalina por ningún lado, ¿vale? Pero sin embargo en la del óxido de magnesio, con el hierro del bario 122, pues volvíamos a obtenerlo de antes, con los granos de hierro rotados 45 grados, con sus picos en los FI scan estos, y se veía la relación epitaxial que se esperaba.
las temperaturas críticas, ¿vale? Misteriosamente con el ESA tenemos una temperatura crítica un pelín mejor que con el MGO, pero bueno, realmente lo que nosotros no estamos buscando, nosotros no estábamos buscando temperaturas críticas muy buenas, estábamos buscando corrientes críticas o campos críticos buenos para aplicaciones. Entonces, bueno, en esta se veía una temperatura crítica de 19,3 Kelvin, esta de 20,6, la mejor que se ha tenido en este material es 24 Kelvin, más o menos. De hecho, la hemos tenido en este grupo, en el IFW. Luego decidimos estudiar un poquito cómo crecen las capas de hierro para mejorar el crecimiento, y lo que vimos es que si se crecía a una temperatura ambiente, que son estas dos, la rugosidad mejoraba muchísimo, y luego, son estas tres, y luego al subirlo a una temperatura y dejarlo un tiempo, que eran como 20 minutos, ¿vale? Pues vimos que las mejores temperaturas eran 600, 650. De hecho, probamos otras temperaturas más altas, pero es que ya lo que salía era peor que esto, así que no lo enseño. Vale, y ahora ya vamos a lo que fue realmente, o lo que yo considero importante de mi postdoc, que fue esta publicación, y fue el crecimiento de este material con una capa de hierro sobre un sustrato que se creció, era un Hastelloy con un sustrato de óxido de magnesio crecido por IBAT. El IBAT es una técnica de crecimiento que es Ion Beam Assisted Deposition, es una técnica que es un sputtering, se hace sputtering del material, pero asistido por iones. Entonces, esto no lo hicimos en Alemania, esto lo hicieron en Los Álamos, en Estados Unidos, y se fue un chico allí a hacerlo y se trajo el sustrato. La característica de este sustrato, que es un sustrato flexible, lo que queríamos buscar era si este material era bueno para aplicaciones de coated conductors o conductores recubiertos, que es un coated conductor, se llama coated conductor al superconductor crecido sobre un metal que tiene una capa de óxido para protegerlo. ¿Vale? El Hastelloy es una aleación que es muy resistente a la corrosión y que es rica en níquel, y luego la capita esta que veis aquí roja, de 2 o 3, es simplemente para evitar la difusión de los materiales del Hastelloy a la capa de nuestro material. Entonces, crecimos este material y obtuvimos los diagramas, las figuras polares que se obtenían anteriormente. Aquí veis que hay un poquito de inclinación de algunos granos, pero no era muy importante. Y veis, está el óxido de magnesio, luego el hierro, sus granos rotados 45 grados respecto al óxido de magnesio, y luego rotados respecto al bario 122. La calidad de esta mina que se obtenía era bastante buena, los picos que se obtenían eran solo de las reflexiones 001, 00L, y crecían epitaxialmente de la misma forma que os he contado un poco antes. En cuanto a sus propiedades superconductoras, pues, este es el bario 122 sobre IBAT, este es el bario 122 sobre el monocristal de óxido de magnesio. La temperatura crítica, las temperaturas críticas y las corrientes críticas que se obtienen con el monocristal evidentemente son mejores, son un poco mejores, porque un monocristal siempre te da mayor calidad estructural en la muestra. Pero lo importante de este trabajo es tener en cuenta que estamos creciendo este material sobre un sustrato flexible que nos da una posible aplicación comercial, y que la disminución que hay en sus propiedades, ya os he contado antes que la disminución de la temperatura crítica no nos importa tanto, porque al final hay que utilizar helio líquido igual, pero sí se llega ya a corrientes críticas de 10 a la 5 amperios por centímetro cuadrado. Con este material, para que sean aplicaciones tiene que ser de 10 a la 6, y este material crecido sobre monocristal, pero veis aquí en sus condiciones óptimas es de 10 a la 6 más o menos, pero claro, sobre el monocristal no nos sirve para aplicaciones. Pues potencialmente se ve que potencialmente, si se mejora, este fue el primer intento que hicimos, de hecho creo que fueron 2 muestras y salió esto. Si con nada que se mejore un poco el sistema de crecimiento y la forma de obtener este material, seguramente se llega a las corrientes críticas buenas para empezar a pensar en aplicaciones. Y ahora ya como último, pues os voy a hablar un poquitín de los óxidos complejos. Los óxidos complejos son estas perovskitas que os conté un poquito al principio, que son el LAO y el STO.
¿Y por qué queremos utilizar estos óxidos complejos para crecer los superconductores encima? Esos óxidos complejos presentan la característica de que se pueden crecer capa a capa, porque la estructura perovskita tiene esta estructura, ¿vale? Se diferencia en capas. Cuando digo BO2 o AO, me refiero a esta, sería SRO, PiO2 o LAO, ALO2. ¿Vale? Serían esas capas. La característica que presenta es que se puede determinar, y sobre todo con el RIT, se puede controlar cada crecimiento por capa, se puede determinar en la capa SRO o en la capa TiO2 o en la capa. Hay formas de hacerlo, hay de hecho tratamientos químicos que también terminan el material en una capa, y luego se puede crecer con RIT sobre ese sustrato tratado químicamente una capa de cualquiera de estos dos materiales con una rugosidad bajísima. Eso potencialmente puede mejorar las propiedades de nuestros superconductores. Entonces, de hecho, estos superconductores, bueno, si lo veis aquí, tienen otra característica muy interesante, que es que en el caso del STO, las dos terminaciones de capa son de carga neutra, y en el caso del LAO, una tiene carga negativa y otra tiene positiva. Y de hecho hay artículos muy interesantes de gases bueno, se crece uno sobre el otro, un número determinado de capas, y aparece un gas de electrones bidimensional entre las capas. Entonces, bueno, eso tiene su repercusión, es muy interesante. Y nada, lo que tuvimos fue con el RIT, como decía, pues pudimos ver las oscilaciones. Lo que vimos es que, por ejemplo, cuando se crecía STO sobre STO, se crecía muy bien desde el principio, ¿vale? Pero llegaba un momento en que las capas se degradaban. O sea, podíamos crecer un máximo a lo mejor de 1, 2, 3, 4, 5, apurando 6 capas atómicas y ya. Y luego pues, por FM se ven las terrazas, la rugosidad era muy bajita, estaba muy bien. Sin embargo, el LAO se crecía LAO sobre STO. Al principio hay unas capas residuales ahí de no mucha calidad, pero sin embargo una vez que empieza a crecer capa a capa ya se pueden crecer todas las que se quieran. De hecho nosotros paramos el crecimiento de amino y dijimos, bueno, aquí lo paramos, pero se podrían crecer, se podría hacer todo lo gordo que se quisiera, todo lo grueso. Vale, en estos también, pues la calidad de la superficie era bastante buena, se ven las terrazas, todo. Y bueno, yo creo que más o menos esto todo lo que os quería contar, y como conclusiones, pues os he contado un poco que hemos crecido películas de bario 122 dopadas con cobalto, en las que hemos comprobado la rotación de los granos de hierro, se ha investigado la calidad, bueno, cómo se debe crecer la capa de hierro para que tenga menor rugosidad y poder incrementar la calidad de nuestra capa superconductora. Y luego, lo que digo que a mí es lo que más me gusta, pues, el haber crecido bario 122 sobre IBAT, sobre un material que es flexible y que nos da abre las posibilidades a aplicaciones en dispositivos. Y luego, pues nada, el crecimiento capa a capa de la perovskita, que seguramente estarán utilizando ahora mismo allí, porque ya saben hacerlo. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Irene, por la charla, ha sido realmente interesante y nos has traído un poco de ese futuro que decíamos al principio aquí. Tenemos tiempo para algunas preguntas, así que os invito a participar. Sí, una pregunta quizás tonta. Siempre hablan de que superconductores con resistencia cero. ¿Eso es teórico o eso es real? Es real. ¿Real? ¿Tiene cero resistencia? O sea, para los efectos físicos de eso, ¿es que de verdad la resistencia es nula? Yo creo que es que luego el bueno, es que todos los fenómenos físicos siempre son ideales y uno habla de esa barrera ideal. Sí, sí. Pero ya cuando eso se trabaja, no es así. Eso es verdad, o sea, siempre hay pérdidas. O sea, lo que pasa es que yo lo que creo es que hay pérdidas no por el material superconductor, sino por lo que rodea el material superconductor. Cuando se hace un material superconductor, hay que crecerlo encima de un sustrato, hay que poner contactos. Claro. Las pérdidas están ahí. O sea, yo no sé, la precisión de medida de nuestros aparatos de medida es la que es, pero realmente cuando se baja el estado superconductor y se mide resistencia, es cero, se ve cero, que cae cero. O sea, una curiosidad, yo creo que es un gran museo de Estados Unidos, no sé si es de Smithsonian o alguno de estos dedicado a las ciencias naturales. Hay un anillo superconductor desde hace unos 50 años con una corriente circulando que se mide periódicamente y quitando la interferencia que se produce en la medida,
la intensidad de corriente circulando a lo largo de ese anillo no ha cambiado en 50 años. Es verdad que Porque se ha mantenido en condiciones criogénicas suficientemente enfriadas, es decir, la conductividad no está limitada, no hay resistencia. La resistencia eléctrica llega a un umbral, que es la temperatura crítica, se hace cero. Luego, obviamente, hay fluctuaciones de diversos tipos, pero en estos momentos, cuando se llega al estado superconductor, como señalaba Irene, ya no hay conducción por electrones, es conducción por pares de Cooper en los sistemas clásicos, en los de alta temperatura crítica, en fin, todo está muy en el aire. Parece ser que tiene algo que ver, pero hay más cosas y esto es más complejo. Pero de facto es que no tenemos pérdidas. Otro problema es si a la corriente eléctrica le sumamos la presencia de campos magnéticos o la presencia de tensiones mecánicas. Ahí podemos empezar a... Es decir, no es una ecuación simple. Es decir, en el estado superconductor tenemos varias variables. Una es la temperatura, que nos la descrito muy bien aquí. Otra la intensidad de corriente. Si subimos mucho la intensidad de corriente dejamos de ser superconductor. Otra es el campo magnético. Hay un campo magnético crítico también, por encima del cual también dejamos de ser superconductor. Y otra es una variable que va un poco hacia casa, que es cuando nos dedicamos aquí. Es el comportamiento mecánico, es decir, las tensiones que se aplican, y que es un poco la niña fea olvidada de la clase, pero que también es importante y en el cual hemos hecho alguna contribución, y que no, parece ser que no tiene gran influencia, es decir, hasta que se empieza a acercar uno a las condiciones de ruptura. Todo ese bloque, podemos hacer un espacio cuatridimensional, es el que condiciona la zona del material de condiciones entre materiales superconductores. Pero si podemos llegar a esa zona y trabajar en ella, tendremos unos materiales realmente sorprendentes y que nos resolverán muchos problemas de los que actualmente tenemos planteados en energía, en análisis, es decir, la capacidad de análisis que se tiene con los SQUID, con todos estos sistemas de analizar el cuerpo, y últimamente el cerebro se está empezando a ver las emociones, literalmente. ¿Dónde surgen las emociones? Pues gracias a la superconductividad es posible, se está llegando a ver. Y eso nos dará respuesta a muchas patologías o comportamientos humanos hasta ahora. Que bueno, decía, él es así, Ana es así. No, hay algo más. Son las bases neurofisiológicas del comportamiento social y el comportamiento psicológico de los humanos y de los animales. ¿Algún por la charla? Es un tema que me gusta. ¿Alguna otra pregunta? Yo sí que tengo varias, así que te adelanto algunas después. ¿Hay algún límite teórico en la temperatura crítica de estos nuevos materiales? Es decir, has dicho que llegan hasta 55 Kelvin, lo ideal sería poder llegar por lo menos hasta 77, claro. Y si se llega a esa temperatura ambiente sería un sueño, ¿no? Sí, pues creo que sí. No te lo voy a decir muy segura, porque, por ejemplo, como es teórico, tampoco me metí demasiado y tuve un año para estudiar esto. Pero yo recuerdo que estuvimos discutiendo una vez que, claro, el problema que tenían estos materiales era que había una limitación en ese sentido, que no, es que, ya digo, no estoy segura de si es una limitación que se pueda solventar o es una limitación que es teórica y que es así, que en principio no se puede superar. Pero sí que hay una limitación, siento no poder contestar. Pero si la pregunta es si hay una carrera hacia la superconductividad con estos materiales de más alta temperatura, sí. O dicen, mira, estamos en 55, claro. Y se puede llegar a 60 y no podemos pasar aquí, igual que pasaba con los clásicos que estaban entre 20 y 40, sí. Y bueno, los semiclásicos, sí. Los de alta temperatura crítica, pues ya han llegado a temperaturas de 100 y pico Kelvin, pero parece ser que aunque teóricamente no hay nada, pues en la práctica vivimos más allá. Pues yo siempre creo, porque además, como he dicho varias veces, ya no nos centramos, por ejemplo, en este tipo de materiales, no nos centramos en aumentar la temperatura crítica porque se sabe que es difícil, si no, pues eso, con las limitaciones que posiblemente tengan, pues no se va a poder, sino que nos centramos en otras propiedades como campo crítico, la corriente crítica para aplicaciones, ya sabiendo que va a tener que ser helio líquido, no nitrógeno líquido, pero bueno, es un poco... Muy bien, pues si no tenéis más preguntas, agradecer a Irene su presencia aquí y nos ha hablado un poco de las novedades de la misma. Muchas gracias.